Dios levantó al profeta Ezequiel como atalaya en la casa de Israel. Y yo creo que Dios está haciendo un llamado a la iglesia de manera general, porque la iglesia es el atalaya de Dios en este tiempo. La iglesia es quien anuncia al mundo lo que ha de venir. Y dentro de la iglesia hay hombres y mujeres que han sido llamados por Dios para ejercer el ministerio, un ministerio bien importante. Voy a llamarle ministerio porque creo que es algo que Dios ha puesto en el corazón de un remanente que se tiene que dedicar a esto. Y me refiero a ser atalaya espiritual. Alguien que pueda ver, alguien que pueda oír, alguien que pueda percibir cómo viene el enemigo, sus estrategias y también cuál es la palabra que Dios desea ministrar al pueblo en este tiempo. Son tiempos donde hay, sabemos, es una realidad, donde hay sordera espiritual. Son tiempos donde no solamente hay sordera espiritual, sino que son tiempos donde el mensaje que se está predicando en muchos lugares no es conforme a la palabra del Señor. Es un mensaje que nada tiene que ver con el evangelio que el Señor nos ha entregado. Hoy en día se ha pervertido el evangelio. Hoy en día se ha comercializado el evangelio. Hoy en día se ha tomado la palabra y se ha tergiversado la palabra del Señor. Que hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias, hay mucho pueblo de Dios que en vez de recibir el mensaje puro de la palabra del Señor, lo que está recibiendo es veneno. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día escasea hombres y mujeres que se levanten espiritualmente hablando sobre las torres, sobre el pueblo de Dios, para alertar, para mostrar, para discernir de qué manera y cómo el enemigo quiere atacar y qué palabra es la que el Señor quiere que la iglesia reciba en estos tiempos. El Señor en esta hora les va a estar ministrando algunos aspectos importantes que necesitamos entender sobre los atalayas espirituales. Cuando miramos el panorama mundial, podemos entender que existe una adicción alarmante en la iglesia contemporánea. Podemos observar, amado pastor, en estos tiempos que muchos creyentes, líderes y ministros anhelan poseer un ministerio de gran reconocimiento en el escenario público. Hoy en día hay una fiebre y hay un deseo por ser reconocido. Hoy en día hay mucha gente buscando reconocimiento en el escenario público. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha demostrado que son los atalayas espirituales los que Dios usa en el escenario privado para definir un desenlace victorioso a favor del pueblo redimido de Dios. Los que Dios usa realmente son aquellos que están en el escenario privado. Son aquellos que están en el secreto de Jehová, buscando el rostro del Señor para definir un desenlace victorioso en el escenario público. Las victorias que hay en el público son el resultado, escucha bien, de hombres y mujeres que están en el secreto, que nadie ve, que nadie conoce muchas veces, que nadie sabe, que están clamando, que están gimiendo por el liderazgo de un ministro, por el liderazgo de un pastor, por una congregación. Y ese hombre de Dios, independientemente de que ora también en su vida personal, muchos resultados que ese hombre, que ese ministerio, que esa iglesia está viendo en el público, es porque hay alguien, hay un atalaya espiritual que está en el secreto, clamando al Señor, y viene como recompensa resultados espirituales positivos en el escenario público. Cuando tú realmente entiendes que Dios te ha llamado a ser un atalaya, entiendes que Dios te ha llamado a velar por el pueblo, por tu familia, por las cosas que hemos dicho, tú pagas el precio que tengas que pagar por buscar a Dios y te vas a veces al extremo y te sacrificas porque sabes que te conviene. No es algo que tenga que ver con Dios, es algo que tiene que ver contigo. O sea, no le conviene a Dios que yo le busque, me conviene a mí buscar a Dios, porque Dios seguirá siendo Dios, búsquele yo o no. Pero mi vida espiritual es la que se va a afectar si yo no tomo la decisión de buscar a Dios por encima de todo. Y a veces, pastor amado, yo llego aquí a las 2:30 de la noche o 12 de la noche y tengo que levantarme al otro día muchas veces 8 de la mañana para estar en el trabajo. Y yo lo que hago es que me pongo a orar hasta las 5 de la mañana, aunque tenga que dormir 4 horas o 3 horas. O a veces me acuesto a las 12 y me levanto a las 3 o a las 5 y pierdo horas de sueño que mi cuerpo desea. Pero yo sé que si yo no hago eso, el enemigo tomará ventaja y destruirá mi matrimonio, destruirá mi familia, destruirá mi hogar, destruirá mi ministerio. Por eso hay tantos hogares destruidos, familias destruidas y ministerios destruidos. ¿Sabes por qué, Dios mío? Porque han descuidado y han destruido su vida espiritual. Cuando hay cosas destruidas en nuestra vida es porque hemos destruido nuestra vida espiritual.
porque todo parte de ahí, amado pastor. Yo no sé qué usted pudiera aportar sobre esto, pero es una realidad. Así es, tremendo, tremendo. Cuando nosotros nos descuidamos, entra Sí. el enemigo. Sí. La misma palabra dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y la palabra nos enseña, amado pastor, cuando el Señor subía al monte y deja a 2 de sus discípulos y dice, no han podido orar. Dios mío. Y muchas veces usted lo ha dicho, este mundo tan convulso nos absorbe y nos hace perder el tiempo en la televisión, en las noticias, en otras cosas, y se nos olvida que parte de la búsqueda no es solamente oración, sino la lectura bíblica, que es algo muy importante, buscar la palabra del Señor. Pero, y lo digo por testimonio propio, porque a mí me cuesta, no sé si es a todo el mundo, pero hacer esa rutina de oración, de leer la palabra del Señor, y el mismo enemigo se encarga de que usted empieza a leer la palabra y empieza a cabecear, pastor. Así empieza es. a entrar un sueño para que el Señor no nos revele a través de su palabra. Y es algo alarmante, y eso es lo que hemos venido platicando, y eso es lo que queremos enseñarle al pueblo a través de estos domingos, lo que el Señor te ha revelado, porque estamos en tiempos muy complicados, en la cual no se nos permite ni hacernos a la izquierda ni hacernos a la derecha, porque en cualquier momento el enemigo va a golpear. Él quiere destruir las familias completas, él quiere destruir la juventud, él viene por todo, porque él sabe que la venida del Señor está más cerca que nunca. Pastor Helio. Así es, pastor. Y mientras usted hablaba, me venía una palabra. Usted hablaba del costo, y es una realidad. Cuando yo hablo de lo que hago, no significa de que me sea fácil. Me cuesta, pero más me va a costar si no lo hago. Y ahí es la palabra que me venía. Es un costo, cuesta, es trabajoso, porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Y usted hablaba de Getsemaní, y eso se repite en nuestra vida. Queremos, en vez de estar orando, aunque sea una hora, lo que queremos es estar durmiendo como Pedro, Juan y Jacobo ahí en el Getsemaní. Pero si nosotros interiorizamos que será más grande el costo si no lo hacemos. Mira lo que le costó a los apóstoles no velar con Jesús. Pedro le arrancó la oreja a uno, negó a Jesús, salieron huyendo. Jesús sabía lo que venía, por eso les dijo, velen conmigo que viene una tentación y ustedes no la van a poder vencer si no velan. Y porque se quedaron dormidos, después fue mayor el costo. Había que cumplir la palabra, es verdad. Pero en este tiempo muchas veces pagamos un costo mucho más alto cuando no tomamos la decisión de buscar a Dios y de pagar un precio. Si los atalayas dormían, escucha bien, el pueblo perecía. Por el contrario, si los atalayas velaban, el pueblo prevalecía. El atalaya tiene la gran responsabilidad de estar atento a cualquier peligro que viene. Porque hoy en día, amado, hay tantas cosas que se han metido dentro de las congregaciones que han causado peligro al cuerpo de Cristo y han dividido, han distorsionado. Yo te voy a decir algo en esta hora. En la parábola del trigo y la cizaña, ¿sabes qué nos muestra esa parábola? Entre otras cosas, que Satanás sembrará juntamente con los que siembran la semilla de la palabra del Señor. El trigo y la cizaña están juntos en una congregación. Y mientras hay un hombre sembrando palabra, está el diablo sembrando semilla del mal. Dios mío. Y cuando ese hombre no está haciendo un atalaya y cumpliendo su función, no se da cuenta el veneno que el diablo está filtrando detrás del telón, por decirlo así. Y eso es lo que ha pasado. Yo he podido escuchar y he podido ver congregaciones, ministros, hombres de Dios destruidos completamente. Pero eso no fue de un día para otro. Eso es con el tiempo del descuido, y no solamente del descuido, sino de no cumplir la función de atalaya, porque no se dieron cuenta cómo venía el diablo, por dónde venía el diablo. Yo recuerdo ahora, me venía a la mente un testimonio que estaba comentando el pastor Juan Carlos Carrigan, muy conocido en las redes sociales, ustedes los conocen. Él decía, mi esposa tiene un discernimiento tan grande dentro de la familia, él decía, testimonio público, que cuando el enemigo está a la distancia, ella ya sabe cómo va a venir. Ya ella lo percibe, ella lo ve, ella lo entiende. El Señor le ha mostrado de qué manera viene.
Y antes que llegue el ataque ya estamos preparados. Eso es lo que estamos necesitando en este último tiempo. Gente que antes que el diablo venga ya esté preparado. Pero eso lo logra un atalaya espiritual que está enfocado y que está velando constantemente. ¿Sabe? Los atalayas enfrentaban una gran oposición, tanto de los enemigos del pueblo de Dios como del pueblo en sí mismo. O sea, ellos enfrentaban oposición de parte de los enemigos del pueblo de Dios. Cuando los enemigos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento atacaban una ciudad, ellos primeramente iban a destruir las torres de los atalayas. Yo vengo con palabra del Señor a cada uno de los que me están escuchando, porque hay ataques que hay gente ahí que está enfrentando directamente. ¿Y sabes por qué? Porque eres un intercesor, porque eres un atalaya. Al primero que el diablo ataca es aquel que está cumpliendo la función de atalaya, porque el diablo sabe que si al pueblo de Dios le quita la atalaya, le quita la torre donde la atalaya se sube, él sabía que el pueblo no podía ver cómo venía el enemigo, porque no había quien le avisara. Por eso el diablo lo primero que va a hacer es atacar los atalayas espirituales, es atacar a los intercesores, los hombres y mujeres de oración, porque él sabe que cuando hay un pueblo que no tiene a alguien de oración cerca, un atalaya cerca, el pueblo se desenfrena. El pueblo no sabe percibir por dónde y cómo viene el enemigo y viene el ataque. Y eso era lo que hacía el enemigo en el tiempo de Israel. Atacaban las torres de los atalayas. Usted lo puede ver en el segundo libro de Reyes, en el primer libro de Reyes. Atacaban las torres de los atalayas. Los atalayas sufrían gran oposición. Oseas capítulo 9, versículo 8 nos dice algo interesante que Dios me ministraba. Mira lo que dice la palabra en Oseas capítulo 9, versículo 8, y quiero que presten atención a esto. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de Dios. ¿Sabes qué está diciendo este pasaje? En este pasaje Dios está haciendo un contraste entre el verdadero profeta o atalaya y los falsos profetas que engañan al pueblo y lo arrastran hacia el error. El profeta, en este pasaje, Dios está diciendo al profeta Oseas: tú eres un centinela que tiene que estar alerta antes que el enemigo llegue, pero el pueblo no puede ver al enemigo, no lo puede ver. En cambio, el falso profeta es como una trampa del cazador que engaña al pueblo y los lleva a trampas. El falso profeta, Dios está haciendo un contraste, infunde un odio profundo en el corazón del pueblo contra Dios y la adoración que hay que ofrecerle al Señor. En estos tiempos la trampa del enemigo, ¿sabes cuál es? Es decirle al pueblo que anda mal, escucha bien, que Dios le va a prosperar y que Dios le va a bendecir. Los falsos profetas, que hay por ahí hay muchos, cuando el pueblo está mal, ellos te dicen: vas a prosperar, Dios te va a bendecir, aunque tú sabes que estás haciendo lo contrario a la palabra del Señor. Y dice aquí la palabra que el profeta falso es como un cazador que enlaza al pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios odia al profeta verdadero y al atalaya verdadero. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo muchas veces no quiere escuchar lo que necesita oír. El pueblo muchas veces quiere escuchar lo que le complace. El pueblo muchas veces quiere escuchar lo que le satisface. Pero el pueblo lo que realmente tiene que escuchar es lo que realmente tiene que oír. La palabra verdadera del Señor, sea dura, sea fuerte, sea lo que sea, la palabra verdadera del Señor es la que te va a cambiar, es la que te va a transformar, es la que te va a direccionar, es la que te va a mostrar por qué camino tienes que transitar y qué cosas tienes que dejar de hacer y qué otras cosas tienes que tomar una vez más. Hay gente que necesita entender esto, porque hay muchos falsos profetas profetizándole bienestar y prosperidad a un pueblo que hace mucho tiempo se ha descarriado de la presencia del Señor. Dios amado. Pero aquí en la palabra nos revela claro el profeta Oseas que el profeta falso enlaza al pueblo con falsedad. Sin embargo, también nos dice en otras traducciones, Oseas 9:8, que al profeta verdadero y al atalaya lo odian en el templo, lo odian en la casa de Dios, lo quieren echar afuera, no lo quieren escuchar. La gente hoy en día no quiere escuchar palabras como esta. Hay pocos que lo escuchan.
Pero cuando hay una palabra de bienestar, prosperidad, bendición, cosas materiales, carro, casa, la gente corre a escuchar eso porque es muy bonito al oído, pero es muy malo a tu vida espiritual, porque es veneno a tu alma, porque no te lleva al cielo, porque el cielo y el reino de los cielos no consiste en comida, no consiste en bebida, sino en gozo y poder en el Espíritu Santo. Necesitamos escuchar palabra verdadera del Señor. ¿Y sabes qué es lo que nos está revelando esta palabra? Que los atalayas espirituales son sensibles para discernir los tiempos de Dios. El atalaya espiritual entiende los tiempos de Dios. ¿Tú has entendido los tiempos que estás viviendo, que me estás escuchando? No sé si sea uno o dos, pero tú que estás ahí conectado, la palabra es para ti. ¿Acaso entenderemos qué tiempo estamos viviendo? ¿Cuál es la época que nos ha tocado vivir? ¿Acaso puedes comprender que le dijo, ¿sabes qué le dijo Eliseo a Giesi? Cuando Giesi codició y ambicionó los regalos de Naamán que Eliseo rechazó, y que posiblemente Giesi hubiera sido sucesor de Eliseo, pero por causa de la ambición y la codicia de cosas materiales, la lepra de Naamán se le pegó a un hombre que posiblemente hubiera sido el próximo profeta. ¿Sabes qué le dijo Eliseo a Giesi? ¿Acaso es tiempo de tomar plata, vestido, oro, piedras preciosas? Oh, amado, hay mucha gente que tiene de más en su despensa. Hay mucha gente que tiene de más en su cartera. ¿Y sabes qué es lo que te está diciendo el Espíritu de Dios? No que siempre. No, nada de eso te voy a decir en esta hora. Sino que te acuerdes del pobre. Que te acuerdes, aman sonema Cuba. Que te acuerdes del hambriento. Que te acuerdes del necesitado. Sí, es importante que tú veles por tus necesidades personales. Pero hay mucha gente que ambiciona más de lo que tiene. Y no se está preocupando por aquella persona que no ha comido hoy. Por eso en esta noche yo vengo a decir que no es tiempo de estar codiciando las cosas de este mundo. No es tiempo de estar codiciando las cosas materiales. Es tiempo de poner la mira en las cosas de arriba donde está sentado Cristo. No en las cosas pasajeras y temporales que se deshacen con el uso. Son tiempos de buscar a Dios y buscar las cosas espirituales, las cosas de arriba. Jesús dijo, el que oye y hace mi palabra, le compararé a un hombre que está sobre la roca. Oh, gloria a Dios, aquel que está firme sobre la roca no será movido. ¿Por qué? Porque oye no solamente, sino que hace la palabra del Señor. Y hay gente que oye palabra, lee palabra, pero no hace palabra. Y yo quiero decirte de parte del Espíritu de Dios como atalaya, que hay gente cercana a ti que necesita de alimento, que necesita de ayuda, que necesita, aunque sea que le visites y le digas que necesitas, aunque sea una oración, pero que estés ahí, porque la fe sin obra es muerta. La salvación no es por obra, pero es para obra. La salvación es por gracia, pero una vez que estás en Cristo tienes que obrar para que tú muestres por tus obras la fe que depositas en Cristo y que dices tener en el Señor. Por eso hay mucha gente que necesita despojarse de cosas que ambiciona, de cosas que codicia. Oh, ten cuidado, no sea que a alguien se le pegue la lepra de Naamán. Escucha profundo lo que vengo a decirte en esta hora. Hay gente con lepra espiritual por codiciar lo que no es tiempo de codiciar, por anhelar lo que no es tiempo de anhelar. Y los atalayas espirituales son sensibles para discernir el tiempo de Dios. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de despojarnos de nuestros vestidos, de trancarnos en nuestro aposento, cerrar a nuestra puerta, clamar al Padre que ve en secreto, y el Padre que ve en secreto te va a recompensar en público con lo necesario. Como dijo el proverbista Salomón, Señor, no me des mucho para que me olvide de ti, ni me des poco para que te niegue. Dame lo necesario, pero yo le digo a Dios algo: dame lo que nadie quiere, porque hay gente que hoy en día anhela cosas que no son realmente importantes, pero hay otros que las importantes no la anhelan. Y yo le digo a Dios siempre: dame lo que nadie quiere. Yo quiero rescatar al perdido, yo quiero manifestar tu poder y tu gloria, pero hay gente que hoy en día no anhela estas cosas. Por eso en esta noche abre tus oídos, porque el Espíritu de Dios vino a hablarte a través de mi boca. Hoy necesitamos gente entendida en los tiempos, y qué es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia, se puede confirmar el cumplimiento de las señales proféticas de los últimos tiempos. Por lo tanto, los atalayas están convencidos que la venida del Señor
es inminente y que ahora es la última oportunidad de salvación para nuestra generación. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Habrá alguien que Dios pueda hallar en esta hora? Los atalayas son gente solitaria, están en una torre solos. Te decía que son del pueblo, pero están fuera del pueblo. Son gente que están en torre, en las noches, en las vigilias, solos. Mientras el pueblo descansa y duerme, el pueblo está seguro, está protegido, porque ellos saben que mientras ellos duermen, hay un atalaya que está despierto velando por ellos. Pero cuando el atalaya se dormía, el pueblo, sin saberlo, estaba en peligro, vulnerable a los ataques del enemigo. Hoy en día hay un pueblo vulnerable que está siendo atacado porque los atalayas están durmiendo. Pero hay un pueblo, hay iglesias que son saludables, hay congregaciones que son saludables en su doctrina y en todo. Son saludables porque hay atalayas que mientras ellos duermen, están velando, despiertos en las madrugadas, en las vigilias de la noche. ¿Y sabes qué? Yo termino con lo que dice Mateo 25:6. Esta palabra Dios me la reveló. Escucha esto profundo. Por favor, no te vayas, escucha esto que es para ti en esta hora para culminar. Mira lo que dice Mateo 25:6. Escucha esto, por favor, escucha. Yo vengo hoy a decirte como atalaya esto. Escucha que esto viene de Dios. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirle. Dice acá la parábola que las 10 vírgenes estaban dormidas. Dice el texto, usted lo puede leer en su casa, las 10 estaban dormidas. Mi pregunta en esta noche es: ¿quién fue el que clamó y gritó? El esposo viene, si las 10 estaban dormidas. ¿Quién fue el que hizo ese clamor? Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirle. Y dice que se despertaron las 10, se alistaron cuando escucharon el clamor. Si las 10 dormían, ¿quién clamó? No era el novio, porque el novio no había llegado. Le estaban diciendo: despiértense que ya viene. ¿Sabes quién clamó? El Espíritu Santo a través de los atalayas espirituales. Padre amado, los atalayas espirituales son los que despiertan a las vírgenes dormidas. Padre, hoy yo vine como un atalaya espiritual para despertar a los que estén dormidos espiritualmente. Sama, hoy yo vine como un atalaya espiritual para que tú despiertes del sueño espiritual en el que has caído. Porque aquí que el novio viene. Mira, yo oigo un clamor dentro de la casa de Dios. Un clamor urgente dentro de la casa de Dios. ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están los atalayas? Hay un clamor dentro de la casa. ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están los que despiertan a las vírgenes? Escucha, hoy yo vengo a clamar y a cumplir proféticamente lo que dice Mateo 25:6. Y hay gente que lo cumple en su vida diariamente. Hoy yo vengo a decirte: viene, el esposo viene, salgan a recibirle, para que tú te despiertes del sueño. ¿Quién clamó? ¿Quién gritó? El Espíritu Santo a través de los atalayas espirituales.